ahora vamos a ver el mensaje del ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí vamos a concentrarnos en esta ocasión, pero antes tomen sus lugares, siéntense muy cómodamente en esta mañana para oír la palabra de Dios. Hablábamos, para hacer un pequeño recordatorio, en nuestro mensaje anterior acerca del mensaje del Evangelio eterno, del que nos comenzó a hablar este primer ángel en este capítulo 14 de Apocalipsis. Y dice que este mensaje del Evangelio eterno, el versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis, es enviado a todo el mundo este mensaje. Cuando la Biblia dice a los moradores de la tierra, y cuando habla de linajes, pueblos, lenguas, naciones, eso quiere decir que abarca todo el mundo, este mensaje del Evangelio eterno. Decíamos que en este mensaje del capítulo 14, versículo 6, dice que lo hace, ¿dónde dijimos? ¿Se recuerdan? En medio del cielo, perdón. Y nos dimos cuenta que cuando habla que este mensaje del Evangelio eterno que va a traer este ángel en medio del cielo eterno, decíamos que era el lugar donde todo el mundo puede ver y oír. Es como si usted hace un círculo de personas y usted se para en el centro, en medio, todos van a poder verlo y todos van a poder oírlo. Es realmente lo que significa en medio. Quiere decir el lugar donde todos pueden ver y donde todos pueden oír. Para que se cumpliera la profecía que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, donde dice que sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones o a todos los gentiles. Y entonces dijo Jesús que después de que sería predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendría el fin. Y en Apocalipsis capítulo 14, donde estamos estudiando, estamos viendo que es precisamente la recta final en la que el mundo está a punto de ser juzgado. Y en este versículo 7 vemos ahora el mensaje del ángel. El mensaje que trae este ángel es: temed a Dios y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas y todo lo que hay en la creación. Noten ustedes que la expresión es temed a Dios, no a Satanás, no al anticristo, no a las circunstancias ni a lo que nos rodee, sino temed a Dios. Digamos, o pudiéramos decir que este es el tema central del mensaje de este ángel. No solamente de este mensaje, sino también el mensaje de la Biblia, que está precisamente diseñado, este mensaje de la Biblia, para todo el mundo. O sea que Dios, a través de del mensaje del Evangelio de la Biblia, es para llamar a todos los seres humanos a dar gloria, honor, adoración y reverencia al Dios de la Biblia. Y la Biblia nos dice que lejos de tener ese tipo de temores, en Proverbios 23, 17 dice que no tengamos nosotros envidia
de los pecadores, antes perseveremos en el temor de Dios en todo tiempo. Eso significa en algo que se convierte en algo constante en nuestras vidas. Temer a Dios. O sea que el temor de Dios se convierte realmente en un estilo de vida, en el que nosotros, cuando venimos a la Biblia, nos convertimos a Cristo, comenzamos a desarrollarnos en ese temor a Dios. El apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro 2:17, honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Vean ustedes qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pedro, muy interesante, porque dice de la honra hacia todos, de honrar a todos, amar la comunión, la fraternidad entre los hijos de Dios, tener el temor a Dios y aprender a adorar al Rey, al único Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 18, vemos algo que es realmente importante que nosotros lo podamos comprender, porque es aquí precisamente donde aprendemos nosotros a tener ese temor de Dios en nuestras vidas. Comienza diciendo en el versículo 18 del capítulo 1 del libro de los Romanos, porque manifiesta es la ira de Dios contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Esta ira de la que está hablando el mensaje, este ángel, es precisamente la ira que corresponde a los juicios que se van a llevar a cabo sobre el mundo, sobre la tierra. En esta porción del libro de los Romanos, esta ira no corresponde a una explosión impulsiva de enojo que está dirigida hacia las personas que no son del agrado de Dios, sino que más bien es la respuesta. Fíjense ustedes la diferencia que existe, la respuesta ecuánime de Dios y determinada de un Dios justo en contra del pecado. No es que Dios esté en contra de las personas, sino que Dios está en contra del pecado. Como a veces quizás puede surgir la idea de que ¿por qué la ira condena tanto el lesbianismo y el homosexualismo? ¿Por qué? No es a las personas, sino es el pecado lo que Dios condena. Es como en una ocasión el que andaba fumigando árboles, esto se los he mencionado antes, y se acerca a alguien y le dice que andaba fumigando y dice, oiga, ¿por qué está tan en contra de los mosquitos o de las plagas? Y la respuesta fue, no estoy en contra de las plagas, estoy a favor de la fruta, estoy a favor de las manzanas. Para poder entender el juicio de Dios, tenemos que adentrarnos en el ambiente de Dios y entender que Dios va a juzgar el pecado, no a la persona. Y la persona que está envuelta en el pecado va a tener que darle cuentas a Dios, porque Dios de alguna manera tiene que hacer este juicio, tiene que juzgar el pecado, porque Dios ama la justicia. Dice el Salmo 45:7, y aborrece la maldad. Pudiéramos decir que esa es precisamente su naturaleza, la naturaleza de Dios. Y la palabra juicio, que viene del griego, es la palabra crisis con K, y significa, hora urgente para juzgar o dictar sentencia. O sea, en estos tiempos de Apocalipsis capítulo 14, vemos que ya falta casi nada para que caiga sobre todos los moradores de la tierra, y por última vez en sus vidas, el hacha del juicio de Dios está ya preparada, como dijo Jesús, ya lista para que comiencen los juicios que Dios va a derramar sobre esta tierra. ¿Cuántos de ustedes
han exasperado tanto a Dios y ha tratado y ha tenido Dios tanta paciencia y ha llegado esta paciencia de Dios, como lo estamos viendo en el mundo, para juzgarlos, que se convierte y llega a un nivel de cinismo de pecado. Esa es la razón por la que Dios tiene que juzgar el pecado, porque vemos que el hombre realmente se aboca contra Dios. Dios tiene paciencia y el hombre se pierde más en el pecado hasta que se convierte en algo que se sale de control, de un control exuberante, que se sale realmente de los límites y que traspasa los límites de Dios, como sucedió en los días de Sodoma y Gomorra, como sucedió en el tiempo de Noé. Dios tenía que juzgar el pecado de estas ciudades, y vamos a hablar precisamente de esto para poder comprenderlo mejor y entender mejor los juicios de Dios. Este tipo de pecado puede convertirse en algo que es y se convierte en un endurecimiento. Y cuando llega el endurecimiento a la vida de las personas, creen que Dios no va a hacer nada con ellos. Pues como ya han pasado a lo mejor 4 o 5 meses, 3 años, 4 años, y todo sigue igual. No era cierto, tienen salud, trabajo, viven en prosperidad, viven bien. Y cuando comienzan a hacer un análisis, dicen en sus vidas: bien, puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, no importa que lo haga a escondidas o abiertamente, haciendo lo mismo. Pero ¿saben ustedes por qué razón tienen este tipo de pensamiento, este tipo de personas? Porque Dios es paciente. Y ¿sabes qué? Dios no quiere enjuiciarte antes, sin advertirte, sin enseñarte, sin que se predique el evangelio. Quizás a través de este mensaje Dios te está hablando y te está haciendo entender que tienes que aprender a oír la voz. Y dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación. Hoy puede ser el día de tu arrepentimiento. Y Dios te dice: regresa a mí y tendré misericordia de ti. Hay perdón en la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Hay perdón para aquel que de alguna manera se ha desviado del camino o no ha conocido todavía a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 15, vamos a entender mejor lo que es el juicio de Dios y la paciencia que tiene. En esta porción de Mateo capítulo 10, versículo 15, está hablando precisamente de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Imagínense ustedes que Jesús está diciéndole al mundo, a esta generación, que el día del juicio, y está hablando precisamente de este día de su juicio que ha llegado, del que este ángel, de este mensaje de este ángel que está hablando. En ese día será más tolerable el castigo para la tierra de los de Sodoma y Gomorra. Pregunta: ¿cómo quedaron esas ciudades? Quedaron convertidas en cenizas. Pero sin embargo, dijo Jesús, que el pecado que estas ciudades cometieron será más tolerable en el juicio final que para aquella ciudad. Qué increíble que Dios nos muestre, escuchen ustedes, que en el pasado ya hubo 2 ciudades, que fue tan grande la depravación moral de estas ciudades que Dios las destruyó, dice la Biblia, y está científicamente comprobado, con azufre y fuego. Pasan miles de años y entonces aparece Cristo en la tierra. Después de mucho tiempo, y se acerca a una ciudad donde no todos quizás eran sodomitas,
o gomorritas o homosexuales, y les da un mensaje que les dice que cuando venga el día del juicio, van a estar ellos y también ustedes, pero ustedes van a ser castigados más fuertemente que los de aquellas ciudades. Y esto nos enseña que todos los pecados no van a ser juzgados naturalmente de la misma manera. Las personas que van a sufrir el más grande castigo, de acuerdo a la Biblia, son aquellas personas que oyeron el mensaje del Evangelio y no apercibieron sus vidas después de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Jesús estaba hablándole a una ciudad que rechazó el Evangelio, a una ciudad que de alguna manera no quiso oír el mensaje que Jesucristo traía para esa ciudad. Y escuchen, aquí precisamente habla de este castigo, porque dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Pero el que no apercibió su oído, el que no entendió la voluntad de Dios, el que quizás nunca pudo tener la oportunidad de tener una relación viva, orgánica con Jesucristo, lo va a juzgar diferente. Pero el que conociendo la voluntad de Dios, el que entendiendo qué es Dios, lo que le pide de su vida y no lo hizo, le dijo que tenía que hacer y recibir una mayor condenación. Mientras más oyes la Biblia, más responsable te haces, más responsable eres delante de Dios. El rechazo del Evangelio recibirá mayor condenación que aquel que quizás no ha tenido todavía la oportunidad de conocer el Evangelio, de caminar con Jesucristo, de entender la voluntad de Dios, pero sin embargo notamos que recibirá esta mayor condenación, porque entre más oyes la Biblia, más responsable te haces y no tendrás excusa en el día del juicio, porque oíste cuál debería de ser la conducta que deberías de tener cuando oyes el Evangelio de Jesús. El Evangelio de salvación, el Evangelio que trae salvación a todos los hombres, el Evangelio de poder, la palabra viva de Dios. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios en los hebreos, la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que tiene filo por los dos lados, una espada que tiene filo por los dos lados. Porque la Biblia te sensibiliza, te enriquece, te bendice, te da el conocimiento y te da la sabiduría si la recibes, pero si no la recibes, te endurece más. Por eso es una espada de dos filos. Cuando la escuchas, o te haces sensible a la voz de Dios, o te haces sensible al mensaje del Evangelio y le entregas tu vida a Jesús sin pensar en absolutamente nada, simplemente en agradar a Dios, en entregarle su vida, en darle lo mejor de tu vida. Si no lo haces después de haber oído el mensaje del Evangelio de Jesucristo, te endurece. Te endurece. ¿Sabes por qué te endurece? Entre más la oyes, más y más te endurece. Porque sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. ¿Sabían ustedes esto? ¿Qué les dijo Jesús a sus seguidores cuando
vinieron a reprocharle los fariseos y los saduceos? Está bien, traen un buen mensaje, dijo Jesús, óiganlos, reciban el mensaje que ellos les están dando. Pero una cosa sí les dijo: escuchen, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahí está la hipocresía y la falsedad de muchos predicadores, de muchos enseñadores de la Biblia. Muy celosos, hagan lo que dicen, pero no se muevan como ellos, no hagan lo que ellos hacen. Ahora, hay muchos que en lugar de que la palabra de Dios los haga cada vez más tiernos, más humildes, más quebrantados, más fuertes, más mansos, los hace cada vez más duros de corazón. Tienen a lo mejor años oyendo la Biblia y no han cambiado jamás. Siguen siendo los mismos. Y no importa cuántos mensajes oigan, cuántos mensajes lleguen a sus oídos, la Biblia ya no les hace nada, ya ni la cebolla los hace llorar. Hay dureza de corazón, nada los quebranta. Jesús dijo, escuchen lo que dice la Biblia: mas por la dureza de su corazón no arrepentido. Escuchen, un corazón no arrepentido, ¿qué hace? Atesora ira para el día de la ira y de la manifestación justa del juicio santo y justo de Dios. Atesoran ira para el día de la vida. Un corazón no arrepentido está atesorando ira para el día de la ira. En el libro de Mateo capítulo 12 versículo 41 vamos a tratar de ahondar un poquito más en esto que estoy tratando de esta mañana traerles con este mensaje. En Mateo capítulo 12 versículo 41, escuchen aquí, dice la Biblia que cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, todos ya sabemos que Jonás se resistía a ir a predicar el mensaje del Evangelio. Finalmente llegó el mensaje a los hombres de Nínive. Y comienza a decir aquí Jesús algo muy interesante acerca de lo que sucedió con este pueblo. Dice que se levantarán los hombres de Nínive en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué razón? Vean ustedes el poder del arrepentimiento. Por eso le decía que un corazón no arrepentido atesora ira para el día de la ira. Y cuando estos hombres escucharon la predicación de Jonás, ¿qué fue lo que sucedió inmediatamente? Viene el arrepentimiento. Se arrepintieron después de haber escuchado la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En Jonás capítulo 3 versículo 5 dice que creyeron a Dios en cuanto llegó el mensaje a sus vidas. Pregonaron ayuno desde el menor hasta el mayor. Jonás 3:5. ¿Qué fue lo que hizo? Que el mensaje que recibieron impactó sus vidas, impactó sus corazones, y ese es precisamente el punto de partida para poder tener una relación con Dios y para poder amar y conocer y profundizar en el conocimiento de la Biblia. ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos? Arrepentíos. Pudiéramos decir que el arrepentimiento es la punta de lanza para saber el estilo de vida que vas a vivir en el cristianismo. Si no hubo un arrepentimiento real, sincero,
no hubo realmente algo que impactara tu vida y te hiciera entender que eres un pecador y que necesitas a Cristo, si no hubo ese impacto en tu vida cristiana se puede convertir en una vida cristiana muy raquítica. Número 1, dijimos, Jonás 3:5, se arrepintieron y pregonaron ayuno desde el menor hasta el mayor. En el versículo 6 también dice que el rey de Nínive también se unió a este ayuno y a esta oración. Y escuchen, versículo 7, hasta los animales los pusieron a ayunar. ¿Qué fue lo que trajo, qué fue lo que produjo este avivamiento de Nínive bajo la predicación de Jonás? Porque de acuerdo a la Biblia fue uno de los avivamientos espirituales más extraordinarios que el mundo haya experimentado, que el mundo haya visto. ¿Qué fue lo que trajo eso? El arrepentimiento. Arrepentirte, cambiar de rumbo, decir, ya no quiero seguir viviendo este estilo de vida, ya no quiero ser hipócrita, ya quiero ser real, yo quiero ser auténtico, yo quiero ser yo quiero que Dios me use, yo quiero adorar a Dios, quiero servirle a Él, servirle a Cristo. Por eso tenemos que aprender a darle gloria a Dios, por favor. El ángel está diciendo, alaben a Dios, denle gloria, pero los cristianos están durmiendo. Qué gran mensaje nos está trayendo este ángel. Este mensaje es un mensaje que debe de cambiar el estilo de nuestras vidas. Vemos entonces aquí de las palabras de Jesús algo aquí que podemos deducir, que el avivamiento bajo Jonás representó una auténtica y verdadera y gloriosa conversión salvadora. Como lo debe de ser, cuando el evangelio llega a la vida de una persona, debe de ser este mensaje una auténtica conversión de salvación. Entonces, vemos que las generaciones de Sodoma y Gomorra y de Nínive, se levantarán como testigos en el día del juicio en contra de todos aquellos que oyeron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy, en contra de los que oyeron este mensaje de Cristo al venir al mundo, porque esta generación es 10, 15, 20 o más veces más responsables porque tuvieron frente a ellos el mensaje del evangelio completo. Completito. Un mensaje completo con la muerte, resurrección, ascensión de Jesús, con el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Ahora el evangelio está aquí completo. Imagínense ustedes, si no tuviéramos la Biblia, si no tuviéramos la palabra de Dios en esta tierra y no entendiéramos el regalo tan precioso que Dios le dio a este mundo, su sangre preciosa y su evangelio sobre todas las cosas, para que el hombre pueda vivir para Dios y que pueda entender que hay un creador allá en el cielo que nos crió, nos formó y nos hizo. Esta generación es 10 veces más responsable que estas ciudades. Era básicamente el mensaje de Jesús. Y sigue diciendo también en Mateo 12, versículo 42. Escuchen ustedes lo que comenzó a decirles Jesús en esta porción. Esta reina del austro o la reina del sur, y no estoy hablando de mafiosos, era la reina Sheba. Dice la Biblia que vino a oír la sabiduría de Salomón. Y escuchen ustedes, siendo ella una reina pagana, una reina que no tenía temor de Dios,
Una reina que no sabía ni siquiera lo que era servir a Dios. Dice que ella será uno de los testigos que Dios usará para testificar contra la generación que ha oído el evangelio completo de Jesús, el Mesías, el Salvador. Impresionante lo que la Biblia nos enseña. Dios está poniendo como ejemplo a estas ciudades, a esta reina, para que nos demos cuenta lo importante, lo valioso que es el mensaje del evangelio. Tenemos que realzar, tenemos que enriquecerlo, tenemos que disfrutarlo. Tenemos que amarlo, tenemos que aprender a darnos cuenta como hijos de Dios que el mensaje del evangelio es un mensaje que realmente no se puede comparar con todas las riquezas del mundo, porque contiene promesas eternas. Dios nos prometió que Él vendría por nosotros, que transformaría nuestros cuerpos para que fueran semejantes al cuerpo de su gloria, que nos sacaría de la ira que ha de venir sobre este mundo, porque dice la Biblia que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia, porque no hay condenación, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La condenación es cosa del pasado para nosotros. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Jesucristo. Ya no hay ningún juicio porque Él pagó el precio por nosotros y nos hizo libres. Nos sacó de la esclavitud del pecado en la que nos encontrábamos. Por eso le amamos, por eso le glorificamos, por eso le damos gloria. Y no esperar este mensaje para darle gloria a Dios, porque puede ser demasiado tarde. Decía que siendo una reina pagana, será usada como uno de los testigos que Dios utilizará. Nuestra generación tenemos algo más que la generación que vivió en aquellos tiempos. Porque es la palabra ahora que tenemos, es la palabra que se hizo carne. Aleluya. Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se presentó en este mundo. Gracias, Dios. Y no solamente tenemos ya este mensaje, sino también, oigan ustedes, tenemos el Espíritu Santo que ha hecho morada en el creyente. Ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo. Somos morada de Dios. Y si alguno no es morada del Espíritu Santo, no es de Dios. Así de sencillo. Si no eres morada del Espíritu Santo, si no habita Cristo en mi vida, en tu vida, entonces estás viviendo engañado. Ahora Él está dentro de nosotros. Antes entraba en Elías y bajaba fuego del cielo, pero luego si Dios no tenía obras que hacer, se apartaba. Ahora es algo que se convierte en una habitación. Dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 en adelante nos dice claramente que nosotros ahora entendemos por la Biblia que Él habita en nosotros y Él quiere vivir cómodo en nuestras vidas. Él quiere estar bien, Él quiere guiarte, Él quiere que tú seas verdaderamente guiado por Él en todo lo que hagas, tus pensamientos, tus acciones, todo lo que hagas quiere ser que sea Dios el que los guíe para que todo te vaya bien y nunca te sientas desalentado ni triste, ni siquiera estés pensando en aventarlo todo por seguir a Jesús. Apocalipsis 14:7. Vemos que el mensaje del ángel, escuchen ustedes,
para seres humanos. El mensaje es para mujeres y hombres. Y les dice, teman a Dios, por favor, hombre. ¿Qué esperan? Por Dios. ¿Qué esperan para temer a Dios y darle gloria? ¿Qué esperas para disfrutar del Evangelio? Vuélvete a Él con todo tu corazón. Haz algo, haz que tu vida algo diferente. Haz cambios si es necesario, pero es algo distinto. Por favor, glorifica a Dios. Hazlo ya. Hazlo ya. Es importante, es urgente temer a Dios y darle gloria. En el Salmo 103, quiero que ustedes vayan conmigo a este salmo, donde dice de esta manera, un salmo de David, donde comienza diciendo, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y bendigan todas mis entrañas, desde lo más profundo de nuestro corazón, bendigan tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Dale gloria a Dios porque Él ha hecho todo, absolutamente todo esto con nosotros. El que sacia de ver tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Si estás vivo, es porque Él te tiene vivo. Y todo lo que respire, alabe al Señor. ¿O no respiran? También dice la Biblia que para gloria mía los crié, los formé y los hice. Y luego dice el ángel, adórenle. Y esa es la palabra proskuneo del griego. Y significa postrarse o inclinarse. En otras palabras, adorar a Dios. Adorar a Dios. Y diario nosotros tenemos, diario como hijos de Dios, tenemos que vivir con esa responsabilidad de darle gloria, de adorarle todos los días. Es parte de nuestra disciplina espiritual. Todas las religiones tienen esa tendencia de inclinarse o agacharse o hacer reverencia, quizás delante de un ídolo. Sin embargo, nosotros sabemos que una persona se puede inclinar o agacharse y aunque lo haga, es muy probable que aunque lo haga no esté adorando al Dios verdadero. Entonces, bajo el nuevo pacto, adorar a Dios no es simplemente el hecho de inclinarnos físicamente. Ahora que si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero Dios no ve ese acto simplemente, sino que Dios ve cuando se inclina nuestra adoración, nuestro corazón. Dios ve más lo que hay dentro de nosotros que el acto de inclinarnos. Lo que Dios mira es lo que hay en el corazón del hombre. Porque puedo hacerlo y en desobediencia. Por eso Dios ni siquiera ve ese acto que puede ser que sea un acto donde o estás mal informado o no has entendido lo que es el arrepentimiento. Dios lo que mira es cuando se inclina nuestro corazón. Dios ve la actitud de mi corazón al adorarlo. Así se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. En el capítulo 4 del libro de San Juan, donde le dice que Dios buscaba verdaderos adoradores, que le adoraran en espíritu y en verdad. En otras palabras,
La mujer estaba diciendo, ¿cómo le vamos a hacer si los judíos dicen que tenemos que inclinarnos hacia Jerusalén? Y los samaritanos dicen que para el otro lado y otros que para este lado. ¿Hacia dónde tenemos que inclinarnos? Fíjense bien, qué interesante lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Significa que adorar en espíritu y en verdad no es una inclinación simplemente física, sino que es una adoración que hay dentro de la vida, del corazón de aquel que ha conocido a Jesucristo. La adoración en espíritu y en verdad puedes hacerlo hasta de pie, adorar a Jesús. Levantar tus manos, darle gloria, darle honra. Y si lo quieres hacer de rodillas, también lo puedes hacer. Pero ya en tu corazón está claramente establecido al Dios al que adoras. Y que lo adoras en espíritu y en verdad. La Biblia nos lo dice. Cuando dice en espíritu y en verdad, vemos que son dos características inseparables, inherentes, internas para adorar a Dios. Pero muy importante, tengo que saber a quién estoy adorando. Y no solo levantar mis manos al invisible, sino también mi espíritu en adoración. Nosotros sabemos a quién adoramos. Nosotros sabemos a quién estamos inclinándonos. Nosotros entendemos quién es el centro de nuestra adoración. Y su nombre es Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. A Él toda la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros no debemos de inclinarnos ni de arrodillarnos jamás ante un ser humano. En Apocalipsis capítulo 22 dice la Biblia que Juan se inclinó delante del ángel. No simplemente era un hombre, sino un ángel. Y el ángel le dice: levántate, que soy consiervo tuyo, adora a Dios. Lo mismo les pasó a los apóstoles, como por ejemplo a Pablo y a Bernabé en Listra, que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio. En Hechos capítulo 14 versículo 15, esta multitud de Listra era de origen completamente pagano y no conocían al Dios verdadero. Y vemos la descripción de una forma adecuada de lo que es la idolatría y toda falsa religión. Dice la Biblia que ellos rasgaron sus ropas al mirar que todos los querían adorar como si fueran unos seres sobrenaturales. Pero el rasgar las ropas era un gesto judío para expresar repulsión e indignación frente a una blasfemia que estaban cometiendo con ellos. Cuando alguien se deja adorar o besarle la mano, es una blasfemia. Y ellos no lo soportaron y dijeron: nosotros somos hombres como ustedes. Al que tienen que adorar es al de arriba, al que está en los cielos, a Jesucristo. A Él adórenle, porque ustedes y yo somos hombres como cualquier otro hombre. Somos semejantes a ustedes. El que es siervo de Dios no deja que semejante blasfemia suceda. Lo mismo le pasó a Pedro en Hechos capítulo 10 versículo 26 con Cornelio, y no se lo permitió. Porque nuestra adoración solamente pertenece a uno, y su nombre es Jesucristo. Nadie más merece la adoración, a nadie más le podemos llamar Padre, solamente a Él, porque Él es digno de toda la gloria. Solamente a Él, solamente a Él. Y ahora, ¿cuántos andan por el mundo y dejan que la gente hasta se les caiga a sus pies? Esto es lo más vulgar e irracional. Y esto es pagana idolatría. Y esto es contra de la palabra de Dios. Por eso muchos adoran lo que no saben.
En el capítulo 17, escuchen para terminar, del libro de los Hechos. Pablo, en este capítulo 17, se encontraba en Atenas, la cuna de los poetas, de los sabios, de los inteligentes. Y vemos en el versículo 24, donde comienza a decir: el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de la sangre, con la misma sangre que hizo Adán, es la misma sangre de todo el linaje de todos los hombres, para que habiten la tierra. Y ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios y en alguna manera palpándolo hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno. Pablo comenzó a darle este discurso y en el versículo 28 dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de Dios somos también. Aquí el apóstol Pablo está citando a Arato, quien provenía de la región de Cilicia, de donde también precisamente venía el apóstol Pablo. Si el hombre es linaje de Dios, como sugeriría este poeta griego, entonces pudiéramos definir que es necio pensar que Dios no sea más que un ídolo de fabricación humana. Fíjense ustedes, Pablo estaba atacando a esta ideología de este hombre. Este razonamiento no hace más que evidente cuán absurda es la idolatría. Por eso la Biblia nos pide: alaba a Dios. Alaba a Dios. Y en el versículo 29, vean la culminación del mensaje de Pablo para tratar de contrarrestar la ideología de Arato. Siendo entonces pues linaje de Dios, si ustedes se consideran linaje de Dios, entonces no deben de estimar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o artificio o a imaginación de hombres. Vean ustedes que nosotros no podemos decir, si somos linaje de Dios, que Dios es como un ídolo o es algo que nosotros podemos figurarnos, porque dice la Biblia que Dios es espíritu, no tiene figura ni parecer. Por eso nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, porque es la forma en la que Dios estableció para que lo adorásemos. No podemos decir así es Dios, no podemos hacerle figura. En Isaías 40:25 dijo Dios: ¿a qué pues me haréis semejante o seré asimilado? ¿Qué creen que soy? Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es fuego consumidor, Dios es luz inaccesible, no tiene figura humana. Por eso le adoramos en espíritu y en verdad. Que en esta mañana adora a Dios. Dale gloria a su santo nombre. Dale gloria a Cristo. Dale gloria a Cristo, porque Él se la merece. Adórale con todo tu corazón. Adora a Dios. Adora a Dios. El mensaje central de este ángel. Y el próximo ángel, el próximo mensaje con el próximo ángel, la próxima semana. Pónganse de pie, por favor. Adora a Dios. ¿Quieren adorar a Dios?
¿Tienen deseos de adorarle en esta mañana? ¿Por qué no vienen aquí a este altar pero corriendo? A adorar a Dios, a darle gloria, juntos, unidos, en un mismo parecer, en una misma mente, porque pertenecemos a un cuerpo, el cuerpo místico de Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo, y la adoración a Él es el centro de nuestra devoción. La adoración a Jesús es lo más importante que tenemos. Véngase para acá, vamos a adorar juntos. ¿Qué le voy a decir? Nomás dígale: Señor, yo te doy gracias, yo te adoro, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo tú lo criaste. Te doy gloria por eso, porque criaste el mundo, las estrellas, el universo. Me criaste a mí, criaste esta tierra para que yo la habitase. Me diste tu palabra para que yo pueda ser instruido por ella, para entender lo que te gusta, lo que te agrada, lo que esperas de mí. Imagínense ustedes, hay mucho por qué darle gloria a Dios. Hay mucho por qué adorar. Pero vénganse hasta aquí, hasta el altar, ya que pasaron, vénganse más acá. Te tienes miedo al altar, ¿verdad? No pasa nada. Vamos a adorar a Dios. Vamos a darle la gloria a Él en esta mañana. Vamos a adorarle en espíritu y en verdad, porque es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Esta adoración es la que nos hace descansar, la que nos da fuerzas, la que nos abre el entendimiento, la que nos da ánimo para continuar hacia adelante. Adora a Dios, adórale en esta mañana. De corazón, adora a Jesús. Dale la gloria a Él en este día. Hacía días que no le adorabas con pasión, que no te acercabas ante el trono de la gracia. Hazlo en esta ocasión. Dale gloria y honra. Dale la alabanza al Señor. Señor.